El Tanaj nos presenta una escena que se repite con distintos nombres y distintas épocas. Por un lado, el ídolo pulido, rentable, muy conveniente para el ego cumplidor de los deseos del ser humano, sostenido por instituciones religiosas, por propaganda y por miedo. Y por el otro lado, nos muestra al profeta, al Neví, incómodo, pobre de aliados, rico en verdad y capaz de decirle a un rey un no rotundo y a una multitud que están equivocados. Esa tensión no es un episodio histórico nada más, es una ley espiritual. Los ídolos no solo son estatuas, son sistemas de mentira religiosa que sirven para justificar la opresión. Los profetas no solo son videntes, por así decirlo, son fiscales de la realidad moral, guardianes de la verdad, guardianes de Emet, en un mundo que prefiere el sheker, la mentira, con inciensos, rituales y liturgias. Por eso este subtema es un bisturí para todos ustedes, queridos alumnos, porque expone cómo la idolatría se convierte en una maquinaria de injusticia y también cómo la voz profética en su esencia es la alternativa tanají, una espiritualidad que no anestesia nuestras conciencias, sino que nos despierta hacia la verdad, hacia la luz, hacia el Derech Hashem, una devoción que no compra perdón con rituales y dinero, sino que exige rectitud en ti. Un culto que no se alía con el poder para poder aplastar a los demás, sino que se enfrenta al poder para poder liberar a los más vulnerables. En la lógica del Tanaj, el ídolo y la opresión son aliados naturales. Y muchos se preguntarán por qué. La respuesta es que el ídolo siempre ofrece una transacción. Dame culto, dame liturgia, dame ritual, dame rito, y entonces yo te doy seguridad, salud, economía, prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive hasta amor para muchas personas que tienen esta inseguridad. Dame ofrendas y te doy cosechas. Dame lealtad y te doy identidad. Esa transacción es el sueño del tirano, un pueblo que cree que la salvación depende de ritos administrados por él. Entonces, la religión se vuelve un instrumento de control social, político, económico, de salud y de todo donde el ídolo ya metió su cuchara. Se vende a través del miedo, se vende a través de la protección, se vende a través de la culpa, la vergüenza que crean estas religiones en los seres humanos. Se vende a través de bendiciones y a cambio también se exige obediencia. Los profetas rompen ese mercado con una idea explosiva. Hashem no es comprable. Y lo vuelvo a repetir. Hashem no se vende porque no es comprable. Y si Hashem no es comprable, la opresión entonces pierde su máscara sagrada. Por eso la crítica profética a la idolatría es siempre también una crítica a la injusticia. Cuando el profeta Yeshayahu denuncia los sacrificios vacíos, no está atacando al judaísmo, no está atacando a los rituales en el templo, no está atacando al corbán, a la ofrenda como concepto torático. Lo que está atacando es el uso vacío y vano del ritual como soborno espiritual. Lama li rov sivhechem. Lama li es para qué me sirven. Rov sivhechem, la multitud de sus sacrificios, dice el profeta Yeshayahu. Y luego clava el diagnóstico. Manos llenas de sangre, huérfanos ignorados, viudas abandonadas. El profeta lo que está diciendo es que tu religión se convierte en una mentira porque tu ética, tu moral y tu comportamiento es nefasto porque desencadena opresión en tu vida. Ese es el criterio profético. La verdad se mide a través de la justicia,
no a través de rituales, no a través de rezos, no a través de servicios. Si no eres justo en tu corazón, por mucho aspaviento que hagas, mucho rezo, mucho hebreo, mucho ritual, no sirve de nada. La Torá ya había plantado esta semilla y se nos dice, Tzedaká umishpat. Tzedaká es rectitud, queridos alumnos, y umishpat es derecho. En el Sefer Mishlei 21:3 se nos dice que es preferible rectitud y el derecho a la ofrenda. Los profetas llevan esa semilla al juicio público cuando el culto se separa de la justicia, cuando las liturgias se separan de la verdad en el corazón, de la ética y la moral de las personas. Se vuelve idolatría funcional los ritos, por muy santos que sean, aunque se pronuncie el nombre de Hashem, todo esto se convierte en idolatría si no hay un cambio dentro del ser humano. Aquí está la crítica más devastadora del Tanaj. Puedes invocar incluso a Hashem y aún así estar practicando Avodah Zará, culto extraño o servicio ajeno. ¿Cómo es esto? Sí, si tu devoción sirve a tu ego, si tu devoción sirve a tus deseos, si tu devoción sirve a tu violencia. Porque Avodah Zará no es solo el objeto del culto, sino la orientación del corazón mientras se realiza un culto, una liturgia, un rezo, etcétera, etcétera, etcétera. Un corazón que usa la religión para poder oprimir a otro pueblo, a otra persona, a un vulnerable, está sirviendo a un ídolo. ¿Y cuál ídolo es? El ídolo del poder. Por eso los profetas son anti-idolatría en todo momento en el sentido más amplio. Atacan la mentira religiosa en todo momento. Y la mentira religiosa no es simplemente creer en algo falso, en algo creado como hemos venido aprendiendo a lo largo de este curso. Es usar lo sagrado para poder encubrir lo inmoral que es la persona. El profeta Yirmiyahu lo expresa con fuego cuando denuncia el Eihal Hashem, el templo de Hashem repetido como un mantra mientras la gente robaba en ese tiempo, mientras la gente adulteraba y oprimía, pero eso sí, para sanar su conciencia repetían Eihal Hashem, templo de Hashem, templo de Hashem. Es la religión como amuleto lo que se está denunciando. Tenemos templo y estamos seguros, por lo tanto podemos hacer lo que queramos. No es así. El profeta responde, no. Si tu conducta es injusta, ese templo ya se volvió testigo contra ti mismo, no escudo para ti. Esta es una de las ideas más liberadoras del Tanaj, queridos alumnos. Hashem no se alía con tus símbolos, con tus liturgias, con tus rezos para poder oprimir a tus víctimas. El ídolo sí lo haría, porque es un producto de tus deseos, es un producto comprable porque es algo creado. Pero Hashem no, porque Él es verdad, es eternidad y justicia en todo momento. Por eso el profeta es el enemigo del ídolo y el enemigo de reyes a lo largo del tiempo. Porque el profeta es el enemigo del autoengaño, es el enemigo de las personas que quieren seguir dormidas, adormecidas o viviendo su vida en mentira. En el Tanaj, los ídolos son descritos como impotentes también. Se les dice, Pe lahem velo yedavru. Tienen boca y no hablan. Einaim lahem velo yiru. Tienen ojos y no ven. El Sefer Tehilim no solo se burla y hace escarnio de esto, sino que nos revela un principio. La idolatría es una proyección del ser humano. El ser humano proyecta poder en lo que no lo tiene y luego se somete a su propia proyección. Y yo me pregunto, ¿qué produce eso socialmente? Lo que produce es masas manipulables. Si el poder es proyección, quien controla la proyección, entonces controla a la gente. Los falsos profetas, Neviei Hasheker, los profetas de mentira, aparecen como administradores de esa proyección. Hablan lo que el rey quiere oír, endulzando el oído de la gente, de los reyes, de los políticos, de los poderosos.
lo que la multitud quiere oír y deja dinero, lo que mantiene el sistema funcionando. Shalom, shalom, paz y paz dicen cuando no hay paz. Y esa frase es escalofriante porque describe la propaganda religiosa perfecta. Prometer tranquilidad, armonía, bendición, salud, etcétera, etcétera, mientras se perpetúa la opresión, mientras se perpetúa la violencia, mientras se perpetúa la injusticia y la corrupción de la sociedad. El profeta verdadero, en cambio, no vende el shalom, no vende la paz de forma barata. Lo que exige es mishpat, que es muy cara de ver hoy en día en las personas. Mishpat es justicia y derecho primero, porque sabe que la paz sin justicia es solamente silencio a través del miedo. Hay un episodio que sintetiza el choque profético con la idolatría. Y vemos el profeta Eliyahu frente a los profetas de Baal en Har Carmel. Pero el punto no es el milagro externo, sino el punto es la pregunta que Eliyahu lanza como cuchillo. Ad matai atem poschim al shtei haseipim. Ad matai, ¿hasta cuándo? Poschim cojean al shtei, sobre dos haseipim, ramas, opciones. ¿Hasta cuándo vivirán divididos? ¿Hasta cuándo vivirán fragmentados? Esa es la definición profética del sincretismo, queridos alumnos. Cojear, vivir entre dos lealtades, vivir sirviendo a 2, 3, 4 amos. Usar a Hashem como excusa o como símbolo, pero también al intermediario, al ídolo, como instrumento para subsanar tu ansiedad por seguridad, dinero, economía, salud y demás cosas. El profeta Eliyahu exige integridad y dice: elijan bien. ¿Por qué esa exigencia es tan radical? Yo me pregunto. Porque la división interior que produce el ser humano a través de la idolatría es el origen de la división social también. Una sociedad dividida moralmente no puede sostener la justicia. Por eso la crítica profética no es simple fanatismo, es medicina contra la esquizofrenia ética. La tradición rabínica entiende a los profetas como portadores de tojajá. Y tojajá, este término importante, es reprensión constructiva a escala nacional para Israel. La capacidad de confrontar el pecado colectivo. Pero la Kabbalah también nos añade algo muy profundo que no podemos no tomar en cuenta. El Neví, el profeta, no es solo un crítico social, es un canal de Da'at en su momento, en su tiempo. Da'at hay que entenderlo como conocimiento integrador, que une la mente y corazón colectivas del pueblo de Israel y las naciones que reciben sus mensajes. Por eso su palabra quema tan fuerte, porque no es una simple opinión, es integración. El Zohar describe la mentira, el sheker, como separación y fragmentación, y el profeta de hecho está combatiendo esa separación, restaurando, o al menos tratando de restaurar, la unidad del pueblo y la unidad en las personas de las naciones a las cuales también hablaron nuestros profetas. Unidad entre el culto y la ética, unidad entre la palabra y la conducta, unidad entre la fe, la emuná, y mishpat, la justicia. En términos del Arizal, la idolatría, Avodah Zará, fortalece las klipot. Esto lo veíamos en clases pasadas, las cáscaras o ocultamientos de la luz divina en la vida de las personas. ¿Y para qué son estas klipot? Para oscurecer el mundo. La palabra profética rompe esas cáscaras al revelar la verdad y de permitir que la luz entre en tu vida. Y eso no es magia, no es hechicería, no es brujería, es traer claridad a la mente y corazón de las personas. La claridad es lo más amenazante para la opresión, porque el tirano vive a partir de la confusión que ocasiona en el mundo dentro de su sociedad, pero el profeta vive a través del discernimiento. La Hasidut traduce todo esto a psicología interior con una frase implícita, queridos alumnos. El profeta representa la voz del Nefesh HaElokit, el alma divina
que no se deja sobornar con teorías y creencias baratas. El ídolo representa la Nefesh HaBehamit, el alma animal, cuando se reviste de religión, de liturgia, de procesos, de rituales, para poder entonces justificar su hambre. El profeta dice: deja de usar a Hashem como excusa y vuelve a usar tu vida como avodá, como servicio. Y ese mensaje es universal, queridos alumnos. En el marco noahida, aunque no tengamos profecía en el sentido clásico hoy, la función profética sigue viva como un principio. Una sociedad necesita voces que denuncien la mentira religiosa y la opresión, porque sin esas voces la idolatría se moderniza. Ya no se llama Baal, se llama ahora mi tradición me permite esto y aquello. Mi líder me autorizó esto o aquello. O yo solo sigo mi sistema, pues mi sistema bendice esto y aquello y rechaza esto y aquello también. El profeta corta esas excusas baratas y te devuelve a ti como ser humano su o tu responsabilidad ante Hashem. Ahora bien, ¿qué es mentira religiosa exactamente en términos toráticos? Es cualquier discurso de piedad que reduce la exigencia ética, moral y conductual. Es cuando el ritual reemplaza el arrepentimiento sincero y verdadero, y cuando la devoción también reemplaza la justicia. Cuando el símbolo, el ritual, la liturgia reemplaza la conducta. El Tanaj denuncia esto sin cansancio en cada Sfarim. Hashem quiere Gesed en todo momento, bondad, y Dat Eloikit. Dat Eloikit hay que entenderlo como conocimiento de lo divino, más que sacrificios, más que rezos, más que liturgias, dice Hosea. Esto obviamente no abole el culto legítimo, sino que lo pone en su lugar. El culto, la tradición, es una expresión de la verdad, no sustituto de la verdad. Cuando el culto religioso se vuelve un sustituto, entonces ya se volvió un ídolo y así ya no sirve. El resultado social se convierte en opresión, porque el opresor ama un sistema donde puede pagar con la religión para poder seguir explotando. Al fin vamos los sábados o los domingos o el día que sea a nuestro centro religioso y nos sentimos bien emocionalmente, psicológicamente, donamos dinero y se acabó, seguimos con nuestro mismo comportamiento. No, queridos alumnos. La palabra profética destruye ese sistema al afirmar que no hay pago que compense la injusticia en la vida del ser humano. Si hay teshuvá, debe haber cambio real. Si no hay teshuvá, habrá juicio. La opresión en el Tanaj no es solo violencia física, hay que decirlo. Es torcer mishpat, torcer el derecho, vender al pobre, abusar del vulnerable, manipular los pesos y las medidas, sobornar a los jueces, crear corrupción social, robar tierras, humillar al extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Los profetas enumeran estas prácticas como evidencias de idolatría porque la idolatría al final de todo es rendirle culto a algo distinto a la verdad. Y si tu Dios es el dinero, pues bueno, tú explotarás eso. Si tu Dios es el poder, entonces oprimirás al vulnerable. Si tu Dios es la reputación, mentirás más para ganar más seguidores o sentirte más puro, más limpio, más como tú quieras llamarlo. La idolatría es la raíz de todo, porque la opresión es el fruto de la idolatría. El profeta mira el fruto y nombra la raíz. Esa es la grandeza profética. No se queda en solo ver los síntomas, sino que revela el corazón del problema. Ahora, para finalizar, quiero que imaginen a una persona oprimida con su vida completamente rota y al opresor encendiendo velas, cantando bonito, haciendo liturgia, rezando, hablando de Dios, yendo a lugares sagrados y sintiéndose muy bendecido. El Tanaj entra en esa escena como un relámpago y dice:
Eso no es religión, eso no es devoción, eso es idolatría. Ese no es culto a Hashem, es una coartada para sentirte bien. Ese no es Dios, ese es tu ego vestido de algo divino. Y luego en el mismo relámpago te ofrece una esperanza, porque siempre hay una oportunidad para cambiar. Y te dice, existe una voz, la voz profética que no puede ser comprada, que no puede ser intimidada, que llama por nombre a la mentira y devuelve la dignidad a las víctimas. Esa voz no siempre viene con fuego del cielo. A veces viene como una pregunta que te quema por dentro. ¿A quién estás tú sirviendo realmente hoy? Y cuando esa pregunta se responde con verdad, el ídolo pierde su altar, la opresión pierde su máscara y el corazón humano, por primera vez, puede dejar de cojear entre 2, 3, 4, 5, 6 opciones y aprender a caminar entero, caminar tamim, caminar íntegro hacia Hashem con una fe que no adorna la injusticia, sino que la destruye.